para dar inicio, me gustaría que nosotros pensáramos un poco cómo estamos percibiendo en realidad a la inteligencia artificial generativa. En la experiencia que hemos tenido desde el Departamento de Estudios Legales de FUSADES, que hemos logrado llevar en capacitaciones de estos temas a jóvenes y a diferentes comunidades, logramos ver una percepción generalizada donde muchos todavía ven como algo distante e incluso de forma amenazadora a la inteligencia artificial, especialmente cuando lo vemos de la de tipo generativa, que es la que hemos estado conversando. Pareciera entonces como un tornado que está a lo lejos, puede causar destrozos, pero todavía no está aquí. Sin embargo, conforme nosotros vamos estudiando más este tema, nos vamos dando cuenta que en realidad ya llevamos años así. Ese tornado ya está aquí y no es recientemente. Lo que pasa es que probablemente el término de inteligencia artificial ha resonado más en nuestras mentes desde que apareció el ChatGPT 3, que fue con el que muchos de nosotros tuvimos nuestros primeros acercamientos a este tipo de tecnologías. Pero las técnicas de Machine Learning y del Deep Learning ya tienen varios años entre nosotros. Y eso es algo por lo que quizás no nos hayamos dado cuenta en la situación en que ya nos encontramos. El tornado no es que venga, el tornado ya está aquí. Y como ven en esa imagen también generada con inteligencia artificial generativa, puede que ni siquiera nos hayamos dado cuenta de ello. Pero, ¿qué implicaciones puede traer entonces para nosotros el que estemos en un mundo lleno de sistemas de inteligencia artificial generativa? Ya, por ejemplo, Paola les presentaba algunos ejemplos y que no nos hayamos dado cuenta entonces de esto. Fíjense bien, Paola nos presentaba una perspectiva muy interesante donde ella decía, los datos son el oxígeno de la inteligencia artificial y coincidimos mucho porque a mí me gusta representarlo de esta manera. Imaginemos que la inteligencia artificial generativa entonces es este Pac-Man. El sistema o el modelo necesita alimentarse de tres grandes elementos para poder funcionar y tener vida. El primero es el poder de cómputo, es decir, qué tanta potencia tienen en sus máquinas para correrlos. Nosotros estamos acostumbrados a usar estos sistemas en la nube, pero no significa que no haya un poder de cómputo atrás, sino que lo tienen las compañías que son dueñas de estos sistemas de inteligencia artificial. E incluso muchos se atreven a decir que lo que realmente está frenando el potencial actualmente de la inteligencia artificial generativa es el hardware, el poder de cómputo que tenemos en nuestra época. El segundo elemento, pues son grandes cantidades de energía eléctrica, que ya incluso estamos viendo la innovación, la cuantización de las computadoras que también buscan hacer más eficientes estos procesos con el tema de la inteligencia artificial. Y por último, lo que ya hemos estado hablando, que son precisamente los datos. Entonces, ¿cómo se ve esto? Pues básicamente así, como que la inteligencia artificial necesita ir devorando cada una de estas cosas para poderse mantener en funcionamiento y los datos vienen a ser como ese postre que le genera entonces más conocimiento cada uno de los días que van pasando. Entonces, independientemente del sistema de inteligencia artificial que estemos viendo y del modelo de entrenamiento, que ya sea, por ejemplo, desde un aprendizaje reforzado, un aprendizaje no supervisado o incluso uno supervisado, siempre vamos a observar por lo menos estos grandes puntos en el manejo de los datos. Y esta es básicamente la relación entre la inteligencia artificial y lo que llamamos en español, pues, la pronunciación del Big Data o Big Data, donde siempre observamos entonces procesos de recopilación de datos, almacenamiento y procesamiento de estos datos, que hay que prepararlos, que sería ya también el tercer punto. Y el cuarto punto es donde ya entra directamente el entrenamiento de la inteligencia artificial con estos datos, para luego ya hacer un análisis con los diferentes modelos de inteligencia artificial y la verificación de los resultados. Por eso es que hay tantos GPTs, y no me refiero a ChatGPT, sino que ChatGPT es la marca, pero el GPT es uno de los modelos de inteligencia artificial, donde vemos precisamente lo que sus iniciales significan, que es G de generativo, P de preentrenado y T de transformer, que es precisamente
el lenguaje que utilizan de aprendizaje profundo para poder comprender esto. Entonces, en todos esos escenarios, vemos la necesidad de un entrenamiento con datos. La gran pregunta que nos puede surgir entonces, y que ya Paola muy bien nos explicaba también, es ¿de dónde salen muchísimos de esos datos? La respuesta es bien sencilla y es precisamente de nosotros, que yo creo que al principio nos puede causar un poco de sorpresa o incluso de miedo, pero es una realidad. Ahora la pregunta sería, ¿y cómo pueden obtener datos de nosotros? Una forma muy clara en la que se puede presentar esto es que muchas veces cuando tenemos un producto gratuito es porque el producto en realidad somos nosotros. ¿Cómo así? Con el simple hecho de que ustedes manejen su celular y que probablemente muchos tenemos la costumbre de simplemente instalar aplicaciones, utilizar diferentes programas y nunca nos detenemos a leer a conciencia las políticas de privacidad. Con eso, nosotros le estamos dando entonces la pauta a alimentar a la inteligencia artificial con todos nuestros datos personales. Pero ¿cómo así? ¿Qué tanto le podemos estar dando nosotros? Pues fíjense que los datos personales son mucho más de lo que nosotros nos imaginamos, porque vienen a ser, según la Unión Europea, cualquier elemento que permita la identificación de una persona determinada. Y de esto va desde cosas tan lógicas como nuestro nombre, números de identificación, nuestra ubicación, nuestros números de teléfono, etcétera, pero también se incluyen otros factores muy específicos de nosotros, como elementos ya de nuestro estado físico, fisiológico, incluso temas como de nuestra identidad genética y psíquica, e incluso nuestras capacidades económicas, culturales y sociales. De manera que al final de cuentas, los datos personales pueden expresarse de mil y un formas, ya sea no solamente por escrito, sino también de manera numérica, de forma gráfica, a través de fotografías, de combinaciones incluso acústicas, cosas como la voz, el hecho de que usted mande un mensaje de voz a través de una red social, usted ya está dando sus datos personales muy únicos con la tonalidad de su voz y hoy en día es incluso muy fácil clonar su voz con un par de mensajes que mande, por ejemplo, por WhatsApp. Entonces, dentro de todos estos datos hay todavía elementos que son mucho más personalísimos, que son los que conocemos como datos personales sensibles. ¿Qué son? Pues básicamente aquellos que son muy íntimos de las personas y que en algunos contextos lo que podrían generar es daños o incluso una discriminación a las personas si se hace un mal uso de ellos. Algunos ejemplos podrían ser muy diversos, como temas de nuestra salud personal, las creencias religiosas que podamos tener, nuestros datos biométricos, por ejemplo, el origen racial o étnico, documentos oficiales, cualquier información de niños y niñas. Algo tan simple como compartir una foto de nuestros hijos en una red social es algo de lo cual deberíamos de tener muchísima conciencia por el riesgo que esto puede implicar. De manera entonces que hay datos que deberíamos de ser nosotros todavía más celosos en poderlos compartir por la gran relevancia que estos tienen. Solo pónganse entonces ustedes a pensar, ¿qué afectación podría tener el que ustedes publiquen su estado de salud personal en cualquier red social? ¿Qué personas tienen acceso a eso? ¿Qué implicaciones le puede llegar a tener? ¿Puede llegar hasta perder su trabajo? ¿Puede perder incluso una entrevista laboral? ¿Puede llegar a tener problemas familiares? Piénsenlo, porque siempre hay mucho que podamos encontrar sobre estos escenarios. Por eso es que quiero que tengamos claro, y algo que estamos trabajando siempre desde el departamento es que cuando nosotros adquirimos conciencia de la importancia de los datos personales, nosotros somos quienes podemos decidir si la inteligencia artificial generativa nos afectará, si ese tornado que está en medio de nosotros nos va a lanzar, nos va a desfasar, nos va a sustituir, o si nos va a beneficiar, si vamos a tener la capacidad de tomarlo en nuestras manos y convertirlo en una herramienta para nosotros. ¿Cuáles podrían ser entonces unos ejemplos
de las afectaciones que pueden ocurrir a nuestros datos personales y que probablemente han pasado desapercibidas y que nos colocan entonces en ese escenario. Voy a cambiar aquí un poco y quizás la tonalidad tan formal que hemos tenido para verlo con un poco más hasta de humor, porque a veces así se ven estas cosas y quiero que nos quede lo totalmente claro. Y veamos si ustedes se identifican con alguno de estos ejemplos. ¿Le han dado ustedes ya sus datos personales a algunos de los sistemas de inteligencia artificial generativa? Algo así, como esta película, si se recuerdan, en esta conversación sería algo como, ¿lograste resumir tu currículum con inteligencia artificial generativa? La respuesta es sí, me hace un resumen excelente de lo que yo ya he hecho y toda mi carrera. Pero la verdad es que nos hemos preguntado, ¿a qué costo? La verdad es que el costo es toda nuestra información que iba resumida en un currículum para que la inteligencia artificial, como ya Paola les mostró, si no hemos tomado las medidas, puede ya entonces utilizarla para su propio entrenamiento. Segundo escenario, ¿le han dado ustedes documentos confidenciales de la empresa a alguna de estos sistemas de inteligencia artificial generativa? Por ejemplo, ¿le han adjuntado ustedes algún archivo de una estrategia de negocios con la finalidad de pedirle de que les prepare una presentación en PowerPoint o les haga un punteo para ustedes prepararse entonces para presentarla? Revelaron toda la información comercial o incluso industrial con ese acto. Y otro tema muy importante, ¿con qué datasets pueden estarse entrenando los modelos de inteligencia artificial generativa? Y esto va también para la lógica de los desarrolladores que nos puedan estar acompañando hoy en este webinar. La pregunta podría hacerse, ¿quién te vendió esos datasets? ¿Qué parámetros cumplió? ¿Hay normativas éticas para proteger entonces la privacidad de las personas al construirse estos sets de datos? Y la respuesta a veces puede ser como, no, vea, lo bajé gratis de internet. ¿Qué estamos haciendo entonces con esto? Si no tomamos nosotros la debida precaución, nos exponemos a diversos riesgos, que en resumen pueden ser personales, técnicos o también de tipo organizacional. Como por ejemplo, al exponer nuestros datos personales así, podemos ser víctimas de deepfakes, es decir, de que logren colocar una inteligencia artificial generativa a nuestros rostros en situaciones que nunca hemos realizado e incluso suplantaciones de identidad. En elementos técnicos, hay escenarios en los que si no hay medidas de seguridad suficientes y como esta de la tecnología es tan cambiante, puede llegar a extraerse o reconstruirse los datos que estamos proporcionando si hay alguna filtración o falla. Y por supuesto, en los temas organizacionales pueden existir entonces revelaciones de secretos corporativos e industriales. Por eso, ¿qué podemos hacer entonces desde la perspectiva salvadoreña para protegernos y prepararnos para afrontar todos estos riesgos? Si nosotros buscamos tema de datos personales en nuestra Constitución de la República, ustedes lo que van a ver es precisamente esto, que no hay ningún resultado expreso. ¿Significa entonces de que nuestra Constitución nos ha fallado en proteger los datos personales de los salvadoreños? La respuesta claramente es no, porque la Constitución de la República tiene la riqueza de poder ser interpretada de manera extensiva en cuanto a la aplicación y comprensión de los derechos fundamentales. Y esto lo podemos ver entonces que si bien no hay una mención expresa de los datos personales, el artículo 2 de la Constitución salvadoreña sí reconoce el derecho a la intimidad personal, familiar y a la propia imagen y a nuestro honor, lo cual es secundado también por el artículo 24 de la Constitución, donde se reconoce que todas nuestras comunicaciones son inviolables y que por lo tanto se prohíbe la interferencia de las mismas. La intimidad y la privacidad son derechos fundamentales expresamente reconocidos en la Constitución salvadoreña. Y es por eso que ya contamos con jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional, donde entonces interpretan esto para derivar el derecho de la autodeterminación informativa.
reconociéndolo entonces como un derecho fundamental que está entonces protegido por la Constitución, que es autónomo, no depende de otro derecho para su libre ejercicio y cuenta con la protección de medios constitucionales como el proceso de amparo. Y ahí les dejamos también a ustedes las referencias por si quieren también darle una revisión a lo que la sala ha dicho. Pero que en resumen, básicamente la sala de lo constitucional dice que en El Salvador se deben de seguir ciertos parámetros, tanto para la emisión de una ley de protección de datos personales, como también para la aplicación que nosotros podamos realizar desde nuestras propias actividades. Cómo dejar claras las normas de la finalidad por la cual recolectamos los datos, la pertinencia para la cual se recolectan, transparencia en cuanto al manejo y procesamiento de estos datos, la sujeción al fin para que los datos sean utilizados únicamente para lo cual se expresó previo a obtener el consentimiento del titular, a poder tener derecho al olvido o la temporalidad también de los datos, a la anomización o anonimización de los datos para que no podamos ser identificados y por supuesto la prohibición del procesamiento no autorizado tanto del mismo recolector de datos como de terceros. Y un elemento muy importante también es que la sala, esto es diferente a los parámetros que podemos ver, por ejemplo, de la Unión Europea, donde los datos personales se reconocen, perdón, únicamente a las personas naturales. La sala incluso en El Salvador dice que debido a nuestro ordenamiento jurídico salvadoreño, también deben de reconocerse estos datos para las personas jurídicas. Sabemos que hay diferencias en cuanto a los atributos de la personalidad que se aplican de manera distinta para unos y otros, pero deben de buscarse también en cierta medida. Un ejemplo sería un derecho adquirido del nombre de una persona jurídica que es protegible entonces con temas de datos personales. Y en El Salvador pues existen diferentes normativas dispersas que regulan esto, pero no logramos ver un desarrollo como la Sala de lo Constitucional ha expresado que debe de existir. En El Salvador carecemos a la fecha de una ley de protección de datos personales. E incluso es algo que aunque han habido intentos en el país de promulgarse una ley de protección de datos personales, vemos de que ya sería necesario incorporar nuevos elementos específicos con todo lo que hemos ido aprendiendo sobre la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué podemos hacer con lo que ya tenemos? Porque hay que aprovecharlo. El Salvador ha adoptado compromisos internacionales en la materia que se alinean entonces con estos parámetros constitucionales. Un ejemplo de ello pueden ser estas recomendaciones generales para el tratamiento de datos de inteligencia artificial por la Red Iberoamericana de Protección de Datos, que fue aprobado entonces en junio del 2019. No es vinculante para El Salvador, pero sí es un compromiso que El Salvador ya tiene entonces también de promoverlo. Y quiero dejarles con esto para finalizar 5 grandes consejos que pueden ser aplicables tanto para aquellos que quieran ser desarrolladores o proveedores de sistemas de inteligencia artificial generativa, como también para los que queremos ser usuarios, ya sea a un nivel corporativo o personal, sobre esto. De manera que prefiramos aquellos sistemas que tienen un análisis de impacto de privacidad, verificar que tengan sus políticas de protección de datos, que tengan unas normas de buen gobierno corporativo, como lo que les mencionaba Paola. La gobernanza es importante y que hayan incluso sistemas de manejo de riesgo y de controles internos. Segundo, que pueda existir entonces también la lógica de la privacidad, la ética y la seguridad desde el diseño del sistema de inteligencia artificial. No es algo que tiene que venir después para ver cómo lo arreglamos, sino que el sistema tiene que nacer con esta lógica de protección. Tercero, los sistemas tienen que asegurar la calidad de los datos. Aquí les dejo algunos ejemplos como llevar registro de la procedencia de los datos, realizar auditorías de los datasets para verificar también su integralidad, otorgar incluso puntajes a estos datasets para poder determinar su correcto uso, actualizarlos regularmente y advertir también a los usuarios sobre el uso de los datos de una manera clara, sencilla, expresa. Cuarto, las reglas para la anonimización o anomización que deben de estar siempre. Un ejemplo de ello es codificar. No poner nombres, no poner los DUIs, no poner los NIDs,
basarse únicamente con códigos para resguardar así el flujo de los datos que podamos tener en las empresas o a nivel personal. Y quinto, el buscar siempre que haya un derecho a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, de manera que tengamos una posibilidad real de poder requerir la revisión de un ser humano real de las decisiones que se han generado por sistemas de inteligencia artificial. De manera entonces que, conociendo todo esto en El Salvador, para poder aprovechar realmente, por ejemplo, la normativa que ya tenemos que otorga beneficios fiscales para desarrollar sistemas de inteligencia artificial, y que ustedes también como usuarios utilicen la inteligencia artificial generativa para no quedarse atrás, conociendo entonces la relevancia de los datos, son ustedes quienes deciden si quieren quedarse atrás, siendo afectados precisamente por la misma inteligencia artificial, o si por el contrario, ustedes están en total disposición de aprovecharla. La invitación es realmente para que ustedes abracen estas nuevas tecnologías, pero que lo hagan con conciencia para tomar las medidas necesarias de protección y aprovechar así al máximo los beneficios que ésta nos puede representar. Así que les agradecemos mucho por su atención y quedamos pues atentos y muy dispuestos a escuchar las preguntas que ustedes puedan tener para los siguientes minutos. Muchísimas gracias.